Decidió darle bola a una denuncia basada en recortes de prensa. Decidió ignorar el informe que había encargado a la Guardia Civil. No ha esperado a que declaren los testigos, porque tiene un calendario, el calendario electoral. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, el juez que tenía un plan con Begoña Gómez. Una cosa antes de empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles de esta súper oferta especial en eldiario.es/promo Podimo. Este domingo se celebran las elecciones europeas y un juez acaba de tomar la decisión de imputar a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. Es la segunda parte, la más importante, de aquel primer movimiento que hizo ese mismo juez, Juan Carlos Peinado se llama, al admitir a trámite la denuncia del colectivo ultra Manos Limpias. Entonces vino la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez y sus 5 días de reflexión. Tras la imputación de Begoña Gómez, el PP ha pedido la dimisión de Pedro Sánchez. La campaña de la derecha pisa el acelerador y Pedro Sánchez ha vuelto a tirar de comunicado en PDF subido a Twitter, ahora llamado Carta a la Ciudadanía, para defender su honor y el de su familia y atacar a la coreografía de la ultraderecha para sacarlo del poder. Hoy vamos a intentar fijarnos en los movimientos del juez Peinado. Hay gente que puede pensar, ya está eldiario.es, como es un medio para gente de izquierdas, cuestionando al juez que está investigando a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. Pero en este periódico hemos publicado exclusivas que han provocado la dimisión de la ministra socialista de Pedro Sánchez, Carmen Montón, o que llevaron a la cárcel a representantes de Izquierda Unida en Caja Madrid. O hace poco hemos señalado la responsabilidad política de José Luis Ábalos en el caso Koldo cuando se negaba a dimitir. Pero con toda esa experiencia también sabemos diferenciar cuando algo huele mal. Porque también hemos contado el acoso judicial sin fundamento a Mónica Oltra, a Ada Colau, a Antonio Rodrigo Torrijos, a Podemos en general, a sus líderes en particular, a Rita Maestre, a Guillermo Zapata, un largo etcétera. Desde esa experiencia periodística hablamos. Ignacio Escolar, hola. Hola, Juanlu. Hay varias anomalías en el procedimiento del juez Peinado, vamos a desgranarlas, pero antes vamos a recordar de qué estamos hablando exactamente. Tenemos una denuncia del colectivo Ultra de Manos Limpias que dice que Begoña Gómez usó su trabajo y su posición de esposa del presidente para beneficiar a un empresario. ¿Qué dice exactamente la acusación? Acusan a Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, de 2 delitos, de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios del sector privado. Básicamente es por una carta de declaración de interés. Se ha presentado como una carta de recomendación y es engañoso porque parece que es que ella de su puño y letra escribió una redacción diciendo que este empresario, Carlos Barrabés, un empresario muy conocido en el sector de Internet, era muy bueno y que por tanto tenía que llevarse ese concurso público. Es una declaración de interés, es un documento tipo que redactó el propio Carlos Barrabés o su empresa y que firmaron 30 personas más, no solamente Begoña Gómez. Entre otros lo ha firmado un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid en nombre del Ayuntamiento de Madrid. Y lo que dice esa declaración de interés es que esa empresa puede prestar esos servicios y que su institución, en este caso, en el caso de Begoña, el máster que dirigía, está interesada en que esa empresa realice esos servicios. También hemos leído mucho y oído mucho sobre otro asunto. Dice Manos Limpias que Begoña Gómez ayudó a la aerolínea Air Europa a obtener nada menos que un rescate del Estado. ¿Qué dice la acusación? Esto se basa en que la mujer de Pedro Sánchez trabaja en un máster, en una organización del Instituto de Empresa, que es una empresa de formación universitaria bastante grande, que hace posgrados, que hace cursos como escuela de negocios, formación, y donde ella tiene un máster. Ese máster y ese centro para el que ella trabaja consiguió, antes de la pandemia de 2020, un acuerdo de patrocinio con Globalia, con una empresa de Globalia, que es la dueña de Air Europa. Ese patrocinio consistía en un par de becas y en pagar una serie de viajes para organizar una serie de eventos. Pero llegó la pandemia y el patrocinio se canceló, no se llegó a pagar nada. Lo único que se cubrió de todo el patrocinio acordado, que eran 40.000 euros, fueron 2 vuelos a Londres. Es lo único que pagó Globalia. Y después de la llegada de la pandemia, Air Europa, como todas las aerolíneas del mundo prácticamente, o por lo menos en Europa, fueron rescatadas con dinero público porque se les había prohibido volar, se les había prohibido trabajar por las restricciones de la pandemia. Air Europa fue rescatada. Claro, ligar una cosa con otra es un poco peculiar porque si se dice que ese patrocinio fue el pago para que después Globalia fuera rescatada,
hay algo que falla, que es que el pago se pactó antes de que fuera necesario, porque no había pandemia, se canceló con la pandemia y no se llegó a pagar. Y además ni siquiera era un pago para Begoña Gómez, era para la empresa para la que trabajaba. Pero con esos mimbres acusan a Begoña Gómez de ese tráfico de influencias, la relacionan con el rescate de Europa y acusan a Sánchez de no haberse inhibido a pesar de, entre muchas comillas, la relación o los negocios que tenía la empresa para la que trabajaba Begoña Gómez con Globalia. Hay una tercera pata de la querella que, decae inmediatamente porque se demuestra que es un bulo. Se dice que Begoña Gómez recibió una subvención del Estado, una subvención del gobierno, pero en realidad no era esa Begoña Gómez, era otra Begoña Gómez, Ignacio. Sí, esta es la parte más grosera casi de la denuncia. Manos Limpias, que es la entidad que presenta la acusación inicial, incluye en ella una noticia ya demostrada como un bulo, que es que Begoña Gómez había cobrado una subvención. En realidad era una hostelera del norte de España, sin ninguna relación ni familiar, ni personal, ni de amistad con Begoña Gómez. Era simplemente alguien que se llamaba igual y es un ejemplo de libro de mala praxis periodística, de no contrastar mínimamente la información antes de publicar. Y digamos que también es sintomático de la solidez de la querella en general que el juez admite a trámite. Sí, la querella en general es tremendamente débil, no solamente porque la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que para abrir una investigación penal necesitas algo más que unos recortes de prensa, en este caso además incluyendo en él una noticia falsa, sino porque para probar un tráfico de influencias hace falta algo un poquito más sólido. Aquí puedes entrar en un debate sobre la oportunidad de la esposa del presidente a la hora de firmar una declaración de interés. Yo creo que fue inoportuno y probablemente la propia Begoña Gómez también lo cree, y si viajase en el tiempo pues no hubiese firmado esa carta, que por otro lado no tuvo ninguna relevancia en la adjudicación del contrato. Ese tipo de declaraciones de interés son tremendamente cotidianas y puedes entrar en el debate ético de si ella debería o no debería haberlo firmado. Bien, correcto, pero de ahí al delito hace falta algo que por ahora no existe y que nada en la investigación demuestra que pueda existir. Vale, ahora hablemos de las decisiones extrañas de este juez. Con esas acusaciones en la mano, el juez tenía dos opciones. Decir, mire, aquí lo que hay son recortes de prensa, titulares y mucho fundamento, un bulo ya acreditado, denuncia descartada, se archiva. O también podía decir, bueno, vamos a investigar. ¿Qué decide el juez, Ignacio? Hace algo todavía más raro, que es declarar una investigación secreta y al minuto siguiente enviar una nota de prensa a través del gabinete de la Justicia de la Comunidad de Madrid, de los tribunales de la Comunidad de Madrid, anunciando esa investigación secreta. Y esto, no sé, en 20 años que llevo trabajando como periodista no lo he visto nunca. Las investigaciones secretas son secretas por dos motivos: para proteger la vida de alguien, y la segunda cuestión es para facilitar la propia investigación. Normalmente es para que el afectado no se entere. Si tú estás investigando un narco, por poner un ejemplo muy habitual de investigaciones secretas, obviamente hasta que no pones en marcha la detención, tú no anuncias que tienes una investigación judicial en marcha, porque lo que quieres es que ese narco siga hablando con libertad por el teléfono móvil, poder pincharle el teléfono, poder pillarle con las manos en la masa y tener más pruebas de su organización. Pero una investigación secreta que se anuncia, no sé, es un oxímoron completo, no tiene ningún sentido. Y aquí solo se entiende si lo que pretendes es generar el mayor efecto político en el debate público, en un momento, acordémonos, en el que había dos elecciones en el horizonte, las catalanas y ahora las europeas. El juez decide, por tanto, encargar una investigación. ¿Cuál es el resultado de esa investigación? El juez Peinado decide que es la Guardia Civil quien tiene que investigar. Eso lo decide el juez de instrucción. Podía encargárselo a la policía, a la Guardia Civil, elige a la UCO, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, por lo que sea. La Guardia Civil investiga, como hace en otros casos, empieza a mirar papeles, empieza a mirar y le manda un informe al juez diciendo: aquí no hay nada. Aquí no tenemos ninguna materia penal, aquí no hay ningún delito. Claro, en este momento el juez tiene dos opciones: cerrar la investigación o seguir adelante buscando más pistas. Pero ya es raro que cuando tu propio organismo investigador te dice aquí no hay nada, en la propia denuncia aquí no hay nada, tú sigas adelante, y es lo que decide hacer el propio juez. La Fiscalía también dice que no hay nada, la Guardia Civil, la UCO, ya había dicho que no hay nada, y el juez Peinado decide seguir adelante y llama a declarar, Ignacio, a varios testigos. Como no le sale lo del informe de la Guardia Civil, decide llamar a declarar a varios testigos y cita a distintos altos cargos de Red.es, la empresa pública que adjudicó ese contrato a Barrabés, tanto del presente como del pasado, para ver si en esos interrogatorios consigue salir adelante alguna pista más sólida. Y los cita para esta semana, para el miércoles y el jueves de esta semana electoral.
Hay un problema, que es que al mismo tiempo que son esas fechas de los interrogatorios, de las testificales, uno de los abogados del caso, el abogado de Begoña Gómez, tiene otro juicio, el juicio por el que investigan por fraude fiscal a Imanol Arias y Ana Duato. Así que se ve obligado el juez a tener que cambiar la declaración de estos testigos a después de las elecciones europeas, lo cual parece ser que es un follón. Vale, digamos entonces que el juez se ve obligado a retrasar la cita de esos testigos, pero no renuncia a hacer algo que se convierte en la gran noticia de este martes a 5 días de las elecciones europeas. Imputa a Begoña Gómez. Claro, así desde fuera es fácil interpretar que ya tenía decidido imputar a Begoña Gómez esta semana después de hablar con los testigos, y aunque no ha tenido testigos, le ha dado igual y la ha imputado. Yo creo que es bastante evidente que el juez tenía un plan por la agenda para afectar a la campaña electoral. Había puesto las declaraciones de los testigos en la última semana de la campaña electoral. Y era perfecto, porque tomaba declaración a estos testigos, ya tenía una percha de la que colgar la imputación de Begoña Gómez y justo después citaba a Begoña Gómez como imputada pues esta misma semana, el jueves, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? Que, claro, desde el momento en el que los testigos no pueden venir porque hay otro juicio al que tiene que ir el abogado y te ves obligado a cambiar las fechas, pues ya no te da tiempo a poder hacer a los testigos antes de las europeas y por tanto imputar. Así que tira por el camino de en medio y decide, con testigos y sin ellos, imputar a Begoña Gómez, la cita como investigada para dentro de un mes, o sea, para el 5 de julio, que tampoco había prisa para poder hacerlo justo esta semana, lo podía haber imputado la semana siguiente. Pero es evidente que así no hubiese conseguido el mismo impacto en la campaña electoral que provoca que a 4, 3, 5 días de las elecciones la mujer del presidente del gobierno, por primera vez en la historia, tenga que ir a declarar acusada de 2 delitos a un juzgado. ¿Es habitual que los jueces fuercen decisiones según el calendario electoral que vaya tocando? La norma no escrita es que los jueces intentan apartarse de los calendarios electorales por una razón muy obvia. Una de las obligaciones de la justicia es la apariencia de imparcialidad. Y si tú entras como un factor político en mitad de una campaña electoral, pues tu apariencia de imparcialidad queda en duda. Habrá quien piense, ¿y por qué ahora y por qué no hago la semana que viene o la anterior? Y por esa razón, casi todos los tribunales, aunque no venga ninguna ley, intentan evitar esos calendarios, tanto a la hora de publicar la sentencia como a la hora de citar testigos o hacer públicas nuevas causas judiciales. Hay excepciones. El más famoso probablemente es lo que hacía la jueza Laya en Andalucía con los ERES, que era justo al revés. Siempre venían todas las decisiones en la víspera de alguna cita electoral importante en Andalucía. Pero lo normal, y lo que todos los jueces sensatos aplican, es intentar proteger la imagen de la justicia, precisamente sacándola, cuando tocas cables políticos, sacándola al menos del calendario electoral y de las campañas, haciéndolo después o antes, pero no justo en la mitad de una campaña electoral. Ignacio, el juez tenía un plan, pero no sé si está midiendo bien las consecuencias de ese plan. Visto lo visto en Cataluña, que las elecciones fueron justo después de aquella apertura de la investigación, de los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez, visto lo visto, ¿qué repercusión electoral puede tener la imputación de Begoña Gómez? Yo creo que el PP confía en que este asunto de Begoña Gómez le sirva para movilizar a su gente. De hecho, les ha valido también para tapar el gran error de la campaña de Feijóo, el tradicional error de campaña de Feijóo que comete uno en todas las campañas electorales, en este caso abrir otra vez la posibilidad de una moción de censura con Puigdemont justo este lunes. Claro, el problema que tienes es que esto que te vale para desviar el foco de atención desde el punto de vista de la derecha también te sirve para movilizar al voto de la izquierda. Aunque aquí yo creo que tiene efectos diferentes. Esto va a movilizar sobre todo el voto del Partido Socialista dentro de la izquierda. Y esto supone un problema más para Sumar dentro de su campaña electoral, que ya tiene algunos problemas previos y que llega a la recta final de la campaña en una semana muy complicada para ellos, porque lo que está marcando el debate electoral es una polarización entre Pedro Sánchez y la extrema derecha. Ignacio Escolar, director del diario.es. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo, Juanlu. Y antes de marcharnos... En Podimo te vamos a contar que los osos polares no son blancos, cómo arreglaban los piratas sus barcos y hasta dónde guardaban las obras de arte durante las guerras. Las curiosidades nos han gustado siempre, pero prepárate para no dejar de aprender en No te lo habías preguntado con Blanca Aguilera. Tenía la duda de Judith Tiral, El Club de las Mentes Vivas con Rocío Vidal o Historias de Hollywood con la voz de Luis Posada. Ronda de curiosidades en Podimo.
Y recuerda, si entras en eldiario.es/promopodimo, tienes una super oferta. Por 3,25 € al mes, te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.